Oh, hola, ¿me notaste? Estaba así practicando natación. Buenas noches, te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:29, estamos en vivo y esta es la mesa de reflexión, análisis, debate sobre la actualidad. Estamos comenzando ya con nuestro programa y como lo hacemos habitualmente será saludando a los camaradas que me rodean en esta mesa. Tengo en la extrema izquierda al diputado Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué Buenas tal, noches. Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, acostumbrándonos a la nueva normalidad, que es la judicialización de la política, la cárcel o la privación de la libertad de los dirigentes políticos, viendo cómo se adapta nuestra frágil democracia a esta realidad que nos ha planteado la Corte Suprema con la resolución de ayer. Efectivamente, esto recién empieza. Sergio Zabalza, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches, camaradas. Eh, sí, en el mismo sentido de lo que decía el camarada Esteban, creo que se plantea un nuevo escenario. Las cosas se han puesto patas para arriba a partir de la candidatura de Cristina y luego la inmediata decisión de la Corte Suprema. Es evidente que la Corte Suprema le ha hecho caso a la dictadura del mercado. Varias preguntas se abren. Por ejemplo, esto efectivamente abre el paso a una dictadura. La represión, los proyectos de espiar a las personas que opinan distinto, son un par de ejemplos respecto a este nuevo escenario y la desesperación del gobierno por conseguir dólares y sostener este escenario ha hecho que la sombra de la proscripción se haga efectiva nuevamente en nuestro país. Bien, la respuesta está en eso que llamamos pueblo y habrá que ver qué sucede. La respuesta, o había una serie que se llamaba Los Expedientes Secretos X, tal vez le recuerdes, que bueno, no hablaba de estos temas, ¿no? Pero decía, la verdad está ahí afuera, ¿no? ¿Te acordás? Coincido, La verdad coincido. está ahí afuera. Fernando Rosso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, creo que el cambio de escenario es como el lugar común que tenemos todos. Me parece que hay bastante estupor todavía en el conjunto del sistema político. Yo veo bastante desubicación y mucha timidez a la hora de definir qué sucede, digamos, ¿no? Al margen de Cristina Kirchner, inclusive, sino como intervención de un poder, más bien de 3 personas, ni siquiera es completa la Corte, para el tutelaje de un sistema político. Creo que eso es un cambio cualitativo, no sé si dictadura, etcétera, pero es un cambio cualitativo que no puede quedar como precedente de ninguna manera porque estaríamos hablando prácticamente de un cambio de régimen, ¿no? Hecho por la ventana, por la firma de un decreto al margen de la figura, digamos, obviamente conteniendo la figura que es proscripta, pero al margen, más allá de la figura de Cristina Kirchner. Ayer estuvimos repasando lo que fue la cronología del juicio que termina con la condena y la detención de Cristina. Hoy vamos a meternos precisamente con esto, ¿no? Con las reacciones de distintos referentes del arco político, algunas más fuertes, unas a favor, otras en contra, otras algunas más tibias. Vamos a ver qué está pasando también en el mundo con la noticia del caso que termina con la detención y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Saludo en la extrema derecha hoy a Mercedes de Alessandro. ¿Cómo estás, Mechi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo también ahí un poco conmovida también, ¿no? Estuve ayer en el PJ viendo ahí en vivo y en directo también todo lo que pasaba, escuchando el discurso de Cristina, también encontrándonos con muchos compañeros y compañeras que sienten también esto como un momento de transformación y de reconfiguración del peronismo sobre todo, ¿no? Se hablaba mucho de eso. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque obviamente que Cristina esté presa, por más que sea una prisión domiciliaria, si es que sale, porque todavía eso veremos, ya no va a poder hacer las reuniones que hacía antes, no se va a poder mover de un lado al otro tan frescamente, no es que pasas por la esquina, le tocas timbre y subís a tomar un tecito, y eso va a cambiar un poco las dinámicas de la toma de decisiones, los debates, etcétera. Y lo que sí creo que se sintió mucho es como esta sensación de, bueno, ahora está también en las manos de la militancia peronista, pero también del sistema político, como decía Fer, ¿no? Porque también hay que empezar a decir las cosas por su nombre y lo que pasó ayer
nos saca un poco de un Estado democrático, nos saca esa idea y un avance muy grande del poder económico concentrado, y creo que eso debería empezar a alertar mucho más a todos los partidos políticos, sobre todo los que están ahí medio tibios, ¿no? Sin animarse a expresar demasiado. En el medio de todo esto, a lo que estamos prestándole mucha atención, de algún modo lo decía Sergio, el gobierno sigue buscando dólares y los paga muy caros, por otro lado, ¿no? Sí, ayer, estos días salió que van a habilitar un endeudamiento de 7.000 millones de dólares de acá a fin de año. Le dio un repo a los bancos privados por 2.000 millones de dólares con una tasa de más del 8%. Digo, es como Cristina decía, este es un modelo que necesita dólares y que tiene vencimiento y que ya lo vivimos varias veces. Bueno, en el marco de todo esto, el gobierno también está medio arrinconado por el tema de los dólares, y así que le viene bárbaro que el eje del debate hoy se lleve Cristina todas las luces, ¿no? Actualizamos la información para presentar entonces el tema que vamos a empezar tratando. La justicia, como ya sabés, ordenó que Cristina Kirchner se presente en Comodoro Pi. Tiene un plazo de 5 días hábiles para presentarse y así entonces quedar detenida. Lo dispuso el tribunal oral que la condenó, que también le requirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una dependencia de las fuerzas de seguridad para que quede alojada allí. Mientras, estás viendo imágenes de los movimientos en las calles de Buenos Aires de hoy. Escala la tensión callejera por las protestas ante el fallo de la Corte Suprema con respecto a Cristina Kirchner. Esta tarde se movilizaron cientos de personas al centro porteño para acompañar los reclamos salariales del Hospital Garrahan y un incremento de los saberes previsionales de los jubilados. Estamos viendo ahí un momento de enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, algo desconcertadas, tal vez por ver avanzando a columnas de esta forma. Y mientras tanto, sin Cristina Kirchner en el centro de la elección bonaerense, en el gobierno revisan por estas horas la estrategia del oficialismo frente a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hay algo notable y es la cuestión de quién ocupa el centro de la agenda hoy. Es Cristina. Esto lo ha desplazado a Milei. Milei, una de las virtudes que tuvo, estrictamente desde el punto de vista político, es que ocupó la escena. Después de tener un presidente como Alberto Fernández, que parecía un vecino, resulta que tuvimos este presidente, más allá de cualquier consideración, que ocupó el centro de la escena. De pronto aparece una mujer, y pongo el acento en la cuestión femenina. Una mujer los hombres también podemos ser, pero una mujer sobre todo es causa de deseo. Hoy Cristina, condenada y hablando, no hay con qué darle. No hay con qué darle como inspiradora. Es decir, el resto lo tenemos que hacer nosotros, cada uno desde su lugar, porque esto es un ataque a la democracia. Esto es un ataque a la democracia. Pero que una mujer ocupe ese lugar de causa de deseo, esto es muy, muy fuerte. Es el poder más grande que en este momento tiene el peronismo. Mientras habla Sergio, estás viendo imágenes de hace un rato nada más, de Cristina saliendo nuevamente al balcón de su casa ahí en la calle San José a saludar. Hoy lo hizo en más de una ocasión, ¿no? Esta creo que es la última de hace un rato. Se ve que ya había caído la noche, pero por la tarde también había estado allí, como estuvo por la noche ayer cuando ya había llegado y había una verdadera multitud, y todo parece indicar que hoy se viene otra vigilia, ¿no? Sí, de hecho está, bueno, la Facultad de Sociales, que queda a la vuelta de la casa, está tomada, entonces eso también confluye mucho, claro, mucha militancia ahí. Estuvieron anoche, hoy todo el día, y yo estimo que van a mantenerse ahí la militancia y quienes la están acompañando hasta que se defina el momento en el cual ella se entrega, digamos, ¿no? A esta... Igual hay una... Hoy a la mañana presentó un escrito para fijar el arresto domiciliario allí en la calle San José al 1100. ¿Sería allí? Sí, pidió el arresto domiciliario en este domicilio. Pidió no usar la pulsera, la tobillera electrónica. Le fue concedido eso también. Dicen que es porque no hay en stock. No hay pero pilas. Vamos a suponer que es una gentileza para una 2 veces presidenta de la Nación. ¿Y hay alguna posibilidad de que finalmente no tenga que trasladarse a Comodoro Pi a hacer la identificación,
sino que se pueda buscar un protocolo. Al fiscal Luciani le rechazaron todos esos pedidos. Claro, él había pedido todo más rápido, ¿no? Que no se dieran esos 5 días hábiles, ¿no? Sí, y no, que la use la pulsera, ¿no? que vaya, que se presente. Ayer se habló mucho de reunión con Patricia Bullrich, están preparando el móvil para ir a buscarla. Esa foto deseada de Cristina tras las rejas o en un móvil o esposada, etcétera, aparentemente no existirá y es muy posible que directamente comience a cumplir la prisión domiciliaria sin salir. Que no tenga que trasladarse para hacer ningún trámite, sino que simplemente se quede en la casa. ¿Hay alguna forma de aplicar un protocolo en casos especiales? Entiendo que también a la justicia no sé cuánto le conviene en este momento donde seguramente esto va a ir decantando con el tiempo, obviamente, porque la gente vuelve a sus actividades y pasar a ser parte del paisaje, pero la verdad es que hoy, que está en un pico de atención la situación de Cristina, sacarla para Comodoro Pi va a ser... Generar una movilización importante. Le van a regalar una marea humana hacia Yo si fuera Comodoro Cristina Pi. haría esa marea humana. Lo pido, o sea, lo pediría. Quiero ir a Comodoro Pi. Pero creo que le van a facilitar por supuesto, todo es un hecho político también. Creo que hoy estamos viendo eso y que esa marea... A mí me gustaría ir y ser parte también de esa marea humana porque me parece que estamos en una situación en la cual se está proscribiendo a la principal líder de la oposición, que estaba dispuesta a ir a elecciones, que había anunciado su candidatura y que por más que sea la candidatura menor de la que hablábamos, era mostrar que seguía participando en la vida política de este país, ¿no? Y este golpe, que no es solamente un golpe a Cristina, sino a toda la militancia y al sistema político como tal, me parece que ameritaría que haya esa marea, esa procesión en donde confluyan un montón de fuerzas, como la izquierda, que fue también a ponerse a disposición para seguir pensando y trabajando, y los tibios que por ahí se animan a salir, y mucha gente que la quiere también. Ayer, la verdad que yo que me fui en subte desde Colegiales, me bajé en Pueyrredonda, ahí me tomé la H, me estuve en el 11, caminé por el 11, anduve por todos lados, y había mucha gente conmovida y llorando que no eran los que estaban alrededor del PJ Mateu, sino los que estaban más en las afueras. Había mucha gente parada mirando los negocios, los televisores y lo que estaba pasando. No sé, yo conozco gente que no es ni peronista, ni de izquierda, ni nada, y sin embargo también estaba conmovida por la situación. Por eso digo, a mí, si me preguntaran o si tuvieran espacio, me gustaría que hubiera un acto público de esto, en donde pudiéramos dejar también un poquito algunos lineamientos de lo que viene. Algunos hechos... Perdón, ¿qué pasó hoy en el Congreso? Me refiero a la marcha de los jubilados habitual de los miércoles, que iba a tener tal vez este acompañamiento. Digo, ¿fue gente a apoyar a Cristina? Sí, había varias organizaciones. Yo primero quiero decir que es demencial el operativo de Patricia Bullrich. Cada miércoles escala. Hoy ya, ridículamente, había un perímetro hasta Ayacucho cortada, aislado el Congreso. Yo en un momento tenía que entrar y le decía a la policía, mirá, soy diputado, me estás impidiendo entrar a ejercer mi función porque tenía que ir a una comisión. No, tiene que dar vuelta no sé cuántos metros. O sea, realmente demencial. Ya no solo en la cantidad de efectivos, que ahí vemos en el video la cantidad enorme, cuando en un momento más adelante del video se ve la perspectiva de fila de efectivos impresionante, sino realmente vaya amurallado el Congreso, que es un lugar que debiera ser de acceso público, porque es la representación del pueblo, ¿no? Durante el día aparecieron, igual terminó temprano. Yo a las 6 de la tarde salí del Congreso y ya estaba desarmado el operativo de vallas, por lo menos en el Congreso. A la siesta se acercaron organizaciones. ¿Ves? Mira, ahí se ve una columna enorme. Una columna impresionante. Sí, no son manifestantes, son la policía. Son eso, por las dudas. Es en la esquina de mi casa. Sí, lo de azul no son manifestantes, es la policía. Es la esquina de mi casa y la nueva hamburguesería que está abriendo en la... Ahí, ¿Ya probaste? Literal, no abrió todavía. Mándenle gratis, por favor, al diputado. No abrió todavía. Sí. Pero no, la verdad que hay que decir que este operativo va cada vez peor y realmente intimida, no dejan pasar a nadie. Hay problemas para generar las reuniones y las actividades en el Congreso. Yo hoy a la mañana pensaba, porque salí entre varias veces para ir a reuniones, pensaba, ¿habrá algún lugar donde denunciar a Patricia Bullrich por cortar la calle, por impedir la circulación? ¿Habrá algún lugar donde pedir el protocolo de Patricia Bullrich para que se lo apliquen a ella? Porque la verdad que es demencial el operativo de seguridad. Después la marcha, obviamente, en algún momento concentró una cantidad importante de personas, no una cosa exagerada, pero hubo una movilización de gente que genuinamente siente que en el Congreso también se puede reclamar, o es un lugar a donde reclamar esa pregunta ante una situación que sienten injusta. Esa pregunta que acabas de hacer, ¿habrá algún lugar donde denunciar este protocolo demencial
de Patricia Bullrich, para mí este es el punto donde empieza efectivamente un régimen dictatorial. No hay un lugar, no hay un lugar. Es decir, vos podés ir, pero no te dan la mínima. Yo presenté un proyecto el lunes para auditar el protocolo. Yo creo que nosotros estamos planteando que la Comisión de Seguridad Interior, con autoridades del Ministerio, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas de la violencia institucional, audite, genere una auditoría en un plazo de un mes, porque digo, no solo los protocolos de antipiquete, sino otro tipo de protocolos y órdenes que da el Ministerio en relación al uso de la fuerza para los efectivos. ¿No hubo una de las manifestaciones que tuvo un control de un control juez judicial? Sí. Sí, no fue auditoría, fue un control judicial. Nosotros estamos planteando que hay que hacer una auditoría, hay que poner los números sobre la mesa y hay que mandar una modificación o eliminación del protocolo que entendemos es inconstitucional. También hubo una juez, perdón. Una cosita por lo que decía Sergio. Si es que, y retomando lo que decía Mercedes, si es que estamos entrando en alguna forma dictatorial, en ponerle un régimen mucho más autoritario, si las palabras tienen ese peso, entonces lo que hay hasta ahora no alcanza para nada. Porque está bien la centralidad política, el cantito alrededor de Cristina, pero eso no para nada. Digamos, si no se toman medidas, imagínense que Perón estuvo proscripto y fuera del país 18 años y para volver hubo resistencia, huelgas, caño, cordobazo, no sé, cualquier tipo de cosas y sin embargo costó muchísimo. Si es que es efectivamente así, hay una cuestión que pasa no solamente por lo que haga la gente, sino también por la decisión de lo que quiere hacer el peronismo. Perón en su momento dijo la sangre, el tiempo, no hacer un derramamiento de sangre, que era una forma... Quiero que nos metamos en eso, quiero que empecemos a analizar qué están diciendo las voces del peronismo. Tenemos varios tweets y podemos empezar por gobernadores que se han expresado y ahí tenemos, bastante del peronismo, ¿no? Empezamos por Axel Kicillof, que escribió algo mucho más extenso que lo que tenemos allí, pero ahí hay una síntesis. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Buscan, en realidad, disciplinar a la dirigencia y garantizar privilegios económicos. Hoy esa democracia queda profundamente herida. Eso, Axel Kicillof. Tenés también a Gildo Infran. Este es un hecho de máxima gravedad institucional porque pone en jaque la soberanía popular sobre la cual se asienta la República. Aquí poniendo el foco en la proscripción, ¿no? Claramente Infran. Raúl Jalil. La situación que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner trasciende lo jurídico y tiene un fuerte impacto institucional. Excluye a una de las dirigentes con mayor representatividad del país, de la contienda electoral y distorsiona la democracia. ¿Querías decir algo, Esteban? Decilo, no te lo guardes. No, digo, un milagroso alineamiento que ha logrado Cristina cuando uno busca los votos de esos diputados que responden a varios de estos gobernadores. Exacto. Difícil encontrarlo. Jalil, difícil encontrarlo votando las causas justas. Sí, de hecho, bueno, yo no sé Pero bueno, se alinearon en defensa de Cristina, no es poco. Igual algunos lo hacen cintureando, ¿no? Digamos, sin ser como del todo explícitos. Una de las dirigentes con mayor representatividad. Sí, por eso. Sergio Silioto, cuando quien juzga y condena no es el Poder Judicial. Más allá de que no está poniendo los acentos como corresponde, Silioto... no sabemos qué quiso decir. Por eso, no se entiende. Ok, pero usa mayúsculas, nos lo grita en X. Ricardo Quintela, nuestra solidaridad, acompañamiento y compromiso con Cristina y con todo el peronismo a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, es parte, ¿no? Digo, nuestra solidaridad parece que estuviera fuera acompañando, ¿no? Pero no está dentro del peronismo. Sí, en sí. fin. Zamora, mi solidaridad con Cristina en estos momentos. Además, es imposible soslayar el grave impacto institucional que genera un acto de proscripción electoral. Gustavo Melella, impedir su candidatura no afecta solo a una persona, es limitar el derecho de millones de compatriotas a elegir libremente. Y finalmente, Osvaldo Jaldo, quiero expresar mi solidaridad con la expresidenta Cristina. Debemos unificar fuerzas para poner nuevamente a la Argentina en la senda del desarrollo con inclusión, de la producción con trabajo y del federalismo con justicia social. Siento que me miran y se ríen mis camaradas. Jaldo es el más peronista con peluca que había. Bajo ningún... ¿Qué hay?
Con Jalil. Jalil también. También otro compañero. Muy de Milei, muy de Milei. Sí, yo, o sea, esta era la columna a favor, pero yo encuentro bastante tibieza en bueno, varios, Quintela ¿no? viajó a Buenos Aires, hoy estuvo por acá. Fue el que disputó con Cristina la presidencia del partido. Quintela quería presidir el partido, ¿no? Bueno, ahora tiene una oportunidad porque Cristina no va a poder seguir siendo presidenta o puede seguir siendo mi duda, depende de lo que diga la partido. Carta Orgánica del Partido Justicialista, entiendo, ¿o no? No lo sé. Porque no es un cargo público, es como ser presidente de una ONG. Probablemente la mantengan, claro. Es una asociación civil. Entiendo que hay partidos que tienen en su carta orgánica, que si hay una condena, etcétera, bueno, convocan un congreso por Zoom en 2 minutos y modifican la carta orgánica del partido. Pero sí, hoy a la tarde estuve en otro programa y estaba ese debate de si va a poder continuar o no en la presidencia. Sí, déjame decir, Juan, en relación a lo que me engancho con lo que dijo antes Fer, en relación a qué va a ser el peronismo. También hubo, digo, porque uno ve las reacciones, las marchas, la gente movilizada, las vigilias y las tomas en las universidades, muchas movilizadas también convocadas por la izquierda, ¿no? Ustedes han convocado a varias de las tomas. Hay que decir que Cristina en su primer discurso después de conocerse la condena tuvo un discurso bastante matizado y donde planteó esto es una sentencia judicial, hay que cumplirla, las instituciones se respetan. Digo, eso también marca un poco, entiendo que ella se ve más como una armadora, digamos, rápidamente intenta, esto no quiere decir que no cambie en el tiempo, pero en una primera instancia se presenta como una armadora política que no va a estar en la boleta, pero que va a dejar su impronta, obviamente, en las listas de las elecciones, sobre todo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, entiendo, que es donde tiene mayor llegada y mayor capacidad de poder, pero después mandó a la militancia a militar en los sectores más humildes, con los más vulnerables y a construir, digo, quitó presión, ¿no? Y bueno, eso obviamente también puede favorecer que pasando los días se desinfle un poco. Yo la verdad, o sea, había visto fragmentada, porque bueno, hoy estuve obviamente mirando las redes, las cosas, qué sé yo, pero ahora viendo todos los comentarios, los gobernadores juntos, la verdad me parecen de una tibieza absoluta. Los que vimos hasta ahora, hay más, hay gente más tibia todavía. Hay gente más tibia todavía, no, y digo, no sé, me parece tibio en el comentario, pareciera que le están dando un pésame a alguien que perdió algo. En cambio, por otro lado, hubo unos signos muy prometedores, inéditos creo. Por ejemplo, la reunión de Cristina con Miriam Bregman y Agustín del Caño. Nicolás del Caño. Nicolás del Caño. Me parece, recién hablábamos de lo demencial, bueno, esto es lo más sano que puede generar esta situación, que, corregime Fernando porque por ahí vos estás más al tanto, pero que dos figuras prominentes de la izquierda se sienten a charlar con Cristina 30 minutos, a visitarla, a mostrar su solidaridad, creo que es un gesto inédito. Y no lo hicieron ex-peronistas como Pichetto, como Randazzo o algunos gobernadores que podrían haberse tomado un vuelito de esos que les gusta. No lo hicieron actuales peronistas Actuales peronistas, claro, que podrían venir, porque la verdad es que, viste, es un hecho histórico. Todos dicen un hecho histórico, los millones que no van a... Bueno, movete, vení. Vení sí, acá. Ahí hubo un planteamiento específico, no solamente por solidaridad con una víctima, sino de una persecución política, sino también discutiendo un poco lo que planteaba Esteban de la cuestión de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Uno no va a ir a darle consejos a que diga, bueno, ahora tenés que salir al balcón y decir 5 por 1 no va a quedar ninguno y vamos a quemar iglesias, digamos. No es, digamos. Pero sí que sin una movilización contundente, sin la activación del movimiento sindical, se hablaba o de un pronunciamiento del movimiento sindical de Córdoba con huelgas y movilizaciones, esto puede quedar, y si queda como precedente, es responsabilidad de todos, inclusive de lo que diga o deje de hacer la propia Cristina, no solamente todo el resto de la dirigencia peronista. Dejar pasar esto, ¿no? Y después, ¿qué le queda a todo el régimen político? Porque, a ver, lo que hace esto no es una decisión de un grupito de 3 jueces que de repente se tomaron un vino y dijeron, ay, no nos gusta Cristina. Esto está muy pensado, está muy trabajado, están puestos los jueces, está muy pensado con un sector del poder real, lo vimos con el poder mediático, no sé si todo, pero en un momento de reseteo del país, de retomar una agenda que fue cortada en el 2001, digamos, nosotros si hacemos la experiencia larga de por qué en última instancia el tema del kirchnerismo,
la Argentina iba camino a ser Perú, que es el sueño de Caputo hoy, iba con Menem, ¿no? Ese fue su proyecto económico político. El 2001 trabó eso, y en el 2001 emergió cosas distintas. Entre esos el kirchnerismo. Uno podía haber pensado, yo hubiese preferido otra radicalidad del 2001, mayor a la que surgió con el kirchnerismo, pero hubo un diálogo con eso. Bueno, ellos quieren que desaparezca cualquier atisbo de ese país. De ese país que en ese momento, y de cualquier relación de fuerzas que se exprese en cualquier fuerza política. Bueno, Por de eso hecho, yo Fernando, decía esto de ahora, poner sí, un límite, ¿no? Claro, ahora, y hoy se conoció que despidieron a 120 médicos del Hospital Posadas, nada menos, que está, pero si nosotros estamos con el Garrahan, pero el Posadas que está en La Matanza está destruido, y con el Garrahan dijeron, le levantamos la conciliación obligatoria y también vamos a empezar a descontarle los días, porque es un gobierno que sale pegando para adelante, que opina que de toda crisis sale pegando para adelante, y esto es parte de ese combo, digamos. Entonces, si las palabras tienen un peso, digamos, específico, si es que estamos en las puertas de un cambio de régimen, yo no sé si llamarla era dictadura, fascismo, todos son debates generales, la respuesta no puede ser, me ubico como una armadora y ahora vamos a ver para el 2027 y todo lo demás, porque entonces, o no es lo que está pasando, que yo creo que es lo que piensan mucho de lo que hacen esos tweets, y de gran parte del sistema político. Fernando, Por ejemplo, el que se estaba presentando para ser un componente importante del Frente Antifascista, Lustó, avalando la proscripción. Sí, quiero que abiertamente lleguemos, avalando la proscripción. porque la verdad que recién vimos a los que supuestamente estaban hablando a favor Ya no de queremos Cristina. ver Así que más, no si queremos me dejan, ver más, Juan. avanzamos, por favor. Vamos a ver a los tibios. A ver un Juan. poquito de los tibios. Viste que teníamos verde, ahora vamos al amarillo. Bere Tilnek. Vivimos en un país con división de poderes, instituciones vigentes y una justicia que es parte esencial del Estado de Derecho. Ese es el contrato democrático. Nos guste o no, así funciona la democracia. O sea, Tibio no es. ¿Estos son los tibios? Hay cosas peores. esperá. Caliente con la corte. Espera digamos, un ¿no? poquito. Hot, está Hot excitado con la corte, muy hot con la corte. Bien. Maxi Puyaro, nadie puede ni debe estar por encima de la ley. Tenemos que aprender a respetar los fallos de la justicia y dar la discusión en ese ámbito sin privilegios, y esto debe ser así desde el presidente hasta el último de los argentinos. Me gusta porque aparte hablan como genérico, ¿no? No se sabe exactamente de qué están hablando. En el vacío. Claro. Pero bueno, Pero todos sabemos de qué hablan. Bere Tilnek nos habla de una democracia que estaría funcionando bien, digamos, Sí, funciona bien la perdón, división de poderes. no habla en general, está a favor de la proscripción. Le parece muy bien la proscripción. Claro. O sea, si uno lo quiere, no lo va a decir tan abiertamente. Me parece excelente que Cristina la meta en presa y no lo va a decir tan como es el espíritu de lo que dice. Pero es el espíritu de lo que dice, digamos, ¿no? Y a mí me interesa cómo se trastoca todo el sistema político. Inclusive el propio Kicillof en un momento estaba tendiendo lazos con Puyaro y con... entonces me parece como que ahora de repente Hay una reconfiguración. se venía armando como el frente antifascista. Inclusive se veían los streaming, todos dialogamos con todos, entonces ahora lo invitábamos a Feynman a charlar, etcétera, etcétera, y le salió la Unión Democrática. Digo, la Unión Democrática, recordemos que fue el frente que armó la embajada norteamericana para enfrentar al peronismo con la idea de que el peronismo era fascismo. Claro, que el peronismo era fascismo, juntaba a conservadores, comunistas, los socialistas. Creo que en línea, en lo que sobrevuela en términos generales, en línea con lo que dijo antes en alguna otra intervención Fer, es una devaluación del rol de la política partidaria y de la parte institucional de la política partidaria en detrimento de la justicia. O sea, parece que el único poder que no se puede cuestionar es el poder judicial. Entonces, bueno, digamos, si quiere, a ver, y la democracia son la república, no la democracia, que pretencioso. La república son tres poderes que se controlan entre sí. O sea, el poder político también tiene que poder decir, mirá, la justicia no funciona. Mirá, la corte está incompleta. Mirá, hay plazos que, yo lo he dicho, bueno, ahí vamos a tener un matiz. Yo creo que hay casos de corrupción, hay exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción, muchos. Hay indicios de que Cristina o Abraham encontró pruebas. Ahora digo, la verdad es que cuando uno observa el procedimiento, la celeridad, el sprint final de 50 días donde de golpe lo que nada se activa en ningún momento, se activa todo. Los aprietes a un juez de la corte le hicieron bajarse del avión a México. Le convocaron la acordada a Rosencrantz a las 4 de la tarde para que pueda firmar y agarrar la valija y irse a Ezeiza, porque se iba a las 11 de la noche a México. Entonces uno ahí encuentra que hay ciertas cuestiones, sin ir al fondo, ya no discuto, y yo creo que ha habido casos de corrupción en el kirchnerismo. Nosotros éramos gobierno de Santa Fe y había funcionarios que venían a ofrecerte obras públicas y te decían, pero yo pongo
la contratista y pongo el monto y qué sé yo. Bueno, eso puede, digamos, la justicia ha investigado, incluso ha condenado a mucha gente. Ahora digo, cuando ves el camino que hizo esta causa, claramente hay una intencionalidad política, hay una judicialización de la política y la Corte evita brindar una última garantía, que hubiera sido abrir el recurso que pide Cristina, que creo que no le cambiaba la historia, porque creo que la Corte ya tenía decidido lo que tenía que firmar. El expediente. No revisar nada, entonces decirte, abrí ese recurso, revisalo, porque es un caso de trascendencia institucional. Te guste o no Cristina, la votaste o no la votaste, yo voté todos candidatos que estuvieron siempre en contra de Cristina, y no la votaría nunca. Ahora digo, fue 2 veces presidenta de la Nación, fue vicepresidenta de la Nación, ella a veces se olvida que fue vicepresidenta, también fue vicepresidenta de la Nación. Prefiero olvidarlo. Prefiero olvidarlo. Y es la presidenta del principal partido de la oposición. Los testigos Entonces, presentados. es un caso de trascendencia institucional que hubiera requerido, para que todos estemos más tranquilos, que la Corte hubiese abierto el recurso. Los testigos presentados por la querella no avalaron lo que decían los fiscales. Es increíble. Yo traigo un testigo para que avale mi acusación y el testigo dice, no, no es así. Se comenzó el juicio sin los peritajes. Cuando se hicieron los peritajes, resulta que las cosas estaban bien hechas. Hay un decreto, el 54/2009, que habilitó Vialidad Nacional, que se cobra un porcentaje del gasoil y que todavía hoy está presente y que lo ponen como fundamento para acusar a Cristina. Eso es una serie de disparates. Bueno, ni hablar del querido fiscal Diego Luciani, gran arquero del Liverpool, Rodrigo Jiménez no sé cuánto, también integrante del equipo, el señor Maíquez, que creo que anduvo por Lago Escondido, también fiscal. En fin, toda una cosa, pero estas son 3 o 4 cositas de toda una serie de irregularidades brutales. Ahora, retomando un poquito lo de la respuesta popular, una cosita. A mí me gustaría trazar un arco desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 10 de junio del 2025. El 1 de septiembre, el intento de magnicidio, en ese momento crecía todo un fervor popular enorme en torno a Cristina, que había sido acusada por... En esta misma causa, ¿no? En esta misma causa por los jueces del señor Macri. Luego del intento de magnicidio se terminó todo. ¿Qué hubiera pasado? Y ahora todo vuelve a continuar, pero más reforzado, porque las marchas, si antes eran de 2 o 3 cuadras en torno ahí a la calle Juncal, ahora son cuadras y en distintos lugares del país. Es decir, hay como un campo abierto, un horizonte abierto de muy difícil predicción. Sí, de difícil predicción. Habrá que seguirlo con atención. Vamos a los gobernadores que se manifestaron, bueno, a favor de la decisión de la Corte Suprema. Ahí lo tenés a Rogelio Frigerio, que elige las mayúsculas. Dignidad no es ir a la cárcel, dignidad es trabajar. Está de alguna manera respondiendo a palabras de Cristina, ¿no? Cristina decía que, bueno, cuando todos estos están libres, lo más digno es estar presa. Esa es la respuesta de Rogelio Frigerio. Leandro Sdero, el mensaje de justicia frente a la impunidad y la corrupción sistemática significa que no todo está perdido, sino que es una bocanada de aire fresco para volver a creer en la República. Cuidado, gobernadores y jefes de gobierno, porque estos tweets seguramente van a quedar guardados, no vaya a ser que alguna vez caigan en alguna causa de corrupción, ¿no? ¿Y si ahora te toca a vos? Cuidado con eso. Alfredo Cornejo, siguen disfrazando la realidad al hablar de persecución y de proscripción cuando el fallo de la Corte Suprema de la Nación ha sido claro. Culpable es justicia, dice Alfredo Cornejo. Y finalmente Jorge Macri, que empieza con mayúsculas, fin de la impunidad. Bueno, está hablando del fin de la impunidad el primo de Mauricio Macri. Con el fallo de la Corte Suprema queda confirmado que Cristina Fernández de Kirchner usó el poder para saquear al Estado y garantizar su propia impunidad. ¿Es corrupción o justicia?
El tema es también como la enorme credibilidad que tiene, veíamos una encuesta, creo que fue ayer o antes de ayer, de la credibilidad de la Corte Suprema y del sistema de justicia en nuestro país. 80% de la población no le cree, pero estos gobernadores le creen todos a la justicia, ¿no? Por lo menos en este caso. No seas injusto con los Macri. Vos sabés que Borinsky, que jugaba al tenis, que es el integrante del Tribunal de Alzada que mandó también al juicio a Cristina, le enseñó varios golpes de tenis a Mauricio. ¿Ah, sí? Sí, 16 veces fue a jugar, según está registrado, no sabemos. Pero no hay que dejarse ganar ahí. Y bueno, por ahí fue eso. Claro. Se dejó ganar el juez y ahí conquistó la simpatía. Y luego está el otro integrante del Tribunal de Alzada, de Cámara de Casación, Hornos. No, me encantan los apellidos que tienen. Hornos y Borinsky. Hornos y Borinsky. Asiduo visitante de la Casa Rosada. La Corte Suprema de Justicia dijo que no era suficiente eso como para considerar que había cierta parcialidad en el juicio. Es notable. Consideraciones sobre el juicio. Tenemos, por ejemplo, a Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni refiriéndose a las pruebas, las supuestas pruebas que habrían obrado para la condena de Cristina. ¿Podemos verlo a Zaffaroni? A ver. No tiene fundamento propio, pero dice, lo que ustedes dijeron, tienen razón. Sí. Con esto de no altera, no llega a conmover, no es suficiente. Y bueno, y se condena sin prueba, que era lo que venía de abajo. Claro, pero Raúl, ¿cómo te va? Bernard Pertot te saluda. Pero el fallo dice que hubo profusa prueba, que no le explica cuál es, pero dice que hubo profusa prueba sin abrir... Es una técnica en todas las sentencias de lawfare de toda nuestra región. Ajá. 1000 páginas. En las 1000 páginas se enuncia todo lo que, bueno, los testigos, los documentos, no se los evalúa. Y de repente en una se dice hay profusa prueba, es incuestionable, se empiezan a usar adverbios. Adjetivos, claro. Adverbios, indudablemente, incuestionablemente, fuera de toda duda. El modelo de eso es la condena por el caso Sobornos a Correa, en Ecuador. Es la sentencia modelo de lawfare. Y bueno, es lo mismo que se ha hecho acá. Un secretario empieza a hacer todas esas cosas, agrega, trae citas, da la impresión de que eso está muy documentado. Y eso de los adverbios hay que leer, porque son 1000 páginas en las cuales, 800, estas sentencias suelen tener esta extensión. Hay que tener la paciencia hasta llegar a los 2 renglones donde empiezan los adverbios. Claro. Ahora, también dicen, y me interesaba señalar, a ver qué pensás de esto, también dicen, bueno, sí, ustedes dicen que toda esta gente se juntó con Macri en la Quinta de Olivos o que iba a jugar al fútbol en la Quinta de Olivos, pero eso no es no da ningún indicio de falta de imparcialidad. No pone en duda. Claro. Bueno, sí, yo me junto a jugar al padre o al naipe o no sé qué con el enemigo del otro y eso no pone en duda nada. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Yo nunca pensé que iba a llegar a ver un grado de degradación como este. Creí que no iban a resolver ayer, ¿sí? Que no iban a ser tan títeres de hacerlo el día que los medios decían que se iba a hacer. Claro. Bueno, lo hicieron el mismo día, ¿no? Sí. Realmente, ni siquiera en las aberraciones se pierde tanto la dignidad. Esta idea de que la proximidad personal no es suficiente prueba como para hablar de parcialidad me hace acordar aquel dibujito, ¿se acuerdan del dibujito que era el coyote no y el correcaminos? El coyote y el perro que cuidaba las ovejas, que todos los días marcaban tarjeta a la mañana. Marcaban tarjeta y a partir de ese momento, bueno, el perro tenía que cuidar a las ovejas su rol. Y el coyote tratar de llevárselas. Y después, bueno, se iban a la casa tranquilos y eran amigos, pero cuando marcaban tarjeta, cada uno asumía su rol. Además, no sé, cuando juegan al fútbol en estos lugares, en estas quintas, después comparten vestuario, o sea, se ven en pelotas, digo, ustedes que son varones y que habrán jugado al fútbol alguna vez, saben que en un vestuario están medio desnuditos también, ¿no? Igual ya está fantaseando, no sé, hay un nivel de intimidad, hay un nivel de intimidad de verse las pieles, los cuerpos, digo, sí. No es que
te juntaste a tomar un café en un lugar, charlaste. Estas cosas las puede decir una mujer nada más. Claro. Sí, pero, si la decía para mí yo es importante. o la decía Esteban, Y Para compartir mí es una actividad importante. en pantalón corto y sudar juntos, ya me parece que es muy Ya da para un fallo. Para un fallo de primera instancia, Mira, sale como si sale tomamos la doctrina Agustín Laje, que dice que no puede tener un novio, ni un empleado, ni un compañero de trabajo que piense distinto, que no puede tener, que no puede vivir con un connacional que piense distinto. ¿Te imaginas que uno tiene que pensar que el que juega al fútbol es amigo? Si no, no podrías estar en el mismo espacio. Ya no te digo vestuario, ni siquiera para jugar al fútbol. Bueno, hacete amigo del juez, ¿no? Dice la gran obra nacional. Y ¿no? sí. Pero bueno, el que dice hacete amigo del juez es el viejo 2.0. Vizcacha. Hacete ¿no? amigo juez 3.0. Así Y que sí. bueno, hay que tener en cuenta quién lo dice, ¿no? Es el viejo Vizcacha. Veamos a uno de los abogados de Cristina referirse también a cómo está frente a su detención. Van a preguntarme de manera sistemática si tiene miedo, tiene miedo. Eso yo ya lo contesté. Ella es una dirigente política, no tiene miedo y se va a presentar y va a cumplir con todas las imposiciones o disposiciones que se dicten en los tribunales, como lo hizo en los últimos 10 años. No es una novedad y eso no va a cambiar por lo que ha hecho la Corte el día de ayer. ¿El Comodoro Pi automáticamente puede quedar en prisión domiciliaria o va a pasar por una alcaldía? Esas son por el momento situaciones que no se han definido, así que no puedo yo hacer una afirmación o no. Como se dice políticamente, ¿usted cree que este fallo también proscribe a Cristina Fernández? Yo no tengo duda de que es una reacción inmediata a la postulación que ella hizo. Jamás la Corte resolvió un caso de esta envergadura en tan pocos días. Ahí estaba Beraldi refiriéndose a la situación de Cristina. Ahora hubo desde ayer una especie también de morbo medio colectivo en varios medios sobre cómo serían las condiciones de detención de Cristina, ¿no? Esta idea de especular con qué tan incómoda y qué tan horrible puede llegar a ser la situación en la que se encuentre, ¿no? Hoy veía a Sofía Caram, que estudió mucho la causa y trabajó un montón, contando un poco lo mismo que decía Cabraldi, cuando le preguntaban a Cristina qué pensaba y cómo se sentía frente a eso, dijo, yo trato de no pensar en eso porque si no, no puedo funcionar. Y me quedé pensando en algo que dijo Sofía Caram al final en ese fragmentito, que decía que Cristina está entera y que muestra y que ella piensa que es parte de su vida política esto que le está pasando, claro, ¿no? Y que va a ser esto un hecho político. Por eso vuelvo a lo que comentábamos con Fer acá, que si va a ser parte de la vida política, del hecho político, yo me esperaría que no sea, bueno, me quedo acá y a partir de mañana estoy presa y que sea una cosita del balcón, sino que realmente sea un hecho político. Yo creo que toda la militancia se movilizó de manera espontánea, los que fueron a cortar las calles, los que fueron a cortar las rutas, los gremios, los sindicatos, que hoy, ayer, digo, eso se empezó a mover de manera bastante espontánea, digo, ¿no? Como empezaron. Bueno, eso tiene que, si nosotros pensamos que alguien le va a poner un límite a este gobierno y que va a venir desde abajo, bueno, yo creo que hoy es el momento de todos esos grupitos que están desde abajo moviéndose, darles una coronación, ¿no? Una causa, que es Cristina en un punto, pero también es la democracia y también es la vida política, porque si con Cristina se meten y la meten en cana, ¿qué vamos a esperar quienes queremos transformar el mundo, quienes hacemos política, quienes nos toca eventualmente un cargo en la gestión pública y poner una firma? Yo que estuve en el gobierno te digo que hay muchos cagones, hay mucha gente que tiembla al agarrar una lapicera. Todo ese debate de la lapicera entre Cristina y Alberto no es algo metafórico, no es una ilustración, tiene que ver con tomar decisiones y llevarlas adelante, y muchas están atravesadas por este tipo de situaciones. La causa del Lava Jato en Brasil y la causa Odebrecht tuvo una primera etapa, después encabezada por el juez Moro, que es el que termina, Sergio Moro, que termina metiendo preso a Lula. Pero tuvo una primera etapa en el que por lo menos para simular habían ido presos los empresarios. Un grupo de empresarios, Marcelo Odebrecht, etcétera. Por lo menos después, en realidad se destapó como un objetivo político de proscribir a un sector político. Bueno, aquí también hubo un momento en el que fueron empresarios para adentro muy rápidamente. Sí, 2 días, ¿no? Exactamente, ese momento de los cuadernos, etcétera. Pero sin embargo, si hubo ese entramado de corrupción, que yo creo que lo hubo, también hubo del otro lado. Sí, claro. También hubo alguien que pagó la coima. Bueno, eso no sucede, digamos, no se investiga, carácter de clase de la justicia claramente
relaciones íntimas con un carácter de clase. Segundo punto, hay causas, la escuchaba María del Carmen Verdú y lo recordaba Alejandro Berkovich hoy, hay causas de violencia institucional, de gatillo fácil que le reclaman a la Corte porque ha quedado impune y que no tienen urgencia. ¿Por qué? Porque son pibes de Gran Buenos Aires, porque son pibes de los barrios pobres, porque estuvieron muertos por la policía, como dice Bullrich. Y un tercer aspecto jurídico que es la quita de los derechos políticos de por vida. Digamos, judicialmente, ¿qué presupone? Ponele que vos cometiste un delito, lo cumplís la condena, ¿y por qué vos vas a presuponer que vas a volver a hacer lo mismo? Digamos, hasta una vez que vos cumpliste la condena, la presunción de inocencia te vuelve a valer para tu futuro y no... Digamos, entonces, evidente que es sesgado desde todo punto de vista, que es clasista desde todo punto de vista y que tiene un objetivo, insisto, que es más allá de Cristina. Que de ahí tuvo que ver con la participación de la izquierda. Yo estuve en la Panamericana en el año 2014, 14 represiones sufrimos de parte del gobierno de Cristina Fernández con Sergio Berni, incluido el gendarme Carancho. 14 veces nos corrieron de la Panamericana para defender a la empresa Lear, que tenía una alianza muy fuerte con el gobierno kirchnerista. Ahora, ni hablar hace poco en Guernica, orden del gobernador Kicillof, Berni, para el que después hizo nuevamente un spot de cómo había reprimido en las familias que pedían una vivienda en Guernica. Ahora, uno puede tomarse por eso, decir esos enfrentamientos políticos pasados, o ver que en realidad es un mensaje político para toda persona, como bien decía Mercedes, dirigente político, dirigente social, etcétera, que diga, bueno, yo quiero intervenir en política para cuestionar hasta inclusive aunque sea retóricamente el poder real. Porque quieren que la sintonía del diálogo político argentino próximo, en los próximos años, sean la sintonía de Milei. Sean, como lo citamos alguna vez, como dijo Thatcher, ¿cuál fue el mayor logro de tu carrera política? Tony Blair y el nuevo laborismo, porque Tony Blair y el nuevo laborismo hablaban el lenguaje de Thatcher. Exacto. Entonces quieren que hablemos todos ese lenguaje, es decir, nada de sindicato, nada de derecho, ni siquiera evocarlos. Bueno, con varios lo van logrando, ¿no? Bueno, hay varios dirigentes que ya juegan ese juego y hablan en esa lengua. Hoy a la tarde tuvimos una reunión por el tema del INTA, de un decreto delegado que está circulando de borrador, que desmantelaría el INTA, que es una institución señera en Argentina, 70 años empujando el desarrollo de toda la agroindustria, que es el principal complejo productivo de Argentina. Y en un momento, todos los expertos del INTA, profesionales, directores de centros regionales, etcétera, que venían a defender a la comisión al INTA, estaban todos planteando, bueno, no a la motosierra, hay que agarrar el bisturí. No a la motosierra, hay que agarrar el bisturí. Y fuimos nosotros los que dijimos, algunos de los diputados, estaba Luis Basterra, diputado que fue ministro de Agricultura, yo mismo también lo planteé, borremos del lenguaje, ni motosierra ni bisturí. No hace falta... Mejorar una institución, hacerla más eficiente, vigilar los procesos, ver qué inversiones hay que hacer para que tenga más impacto su tarea. No implica ni motosierra ni bisturí, ¿no? Nos han convencido de que, bueno, Milei es la motosierra, el mal menor es el bisturí, ¿no? Y a veces no se necesita ni motosierra ni bisturí, y en las políticas públicas muchas veces esto es así, pero se ha instalado, ¿no? Es con lo que dice Fernando. ¿Qué pasa mientras tanto con el gobierno? Tenemos al presidente Milei todavía de gira. Me pregunto una vez más si tomando distancia de estos acontecimientos, si sabía que esto iba a pasar esta semana y prefirió estar lejos, pero aquí en nuestro país está el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que se refirió a el caso. Fíjate lo que decía. Genera esa sensación, ¿no? Y por el otro lado, bueno, saber que estamos viviendo en un sistema republicano y que la justicia cumple el rol que tiene que cumplir y aplica justicia. Y eso me parece bueno, ¿no? En un proceso que ha sido, desde mi punto de vista, ha sido absolutamente transparente, pasó por distintas instancias, fue juzgada y acusada incluso por funcionarios y magistrados funcionarios designados durante el gobierno del kirchnerismo, y finalmente, esto quiero decir también, porque a nosotros se nos ha acusado alguna vez de tener un pacto de impunidad, ¿no? Con Cristina. El kirchnerismo. Sí. Bueno, está demostrado que no teníamos ninguno, pero además, Eduardo también se lo comentaba ayer, nosotros no designamos ni un juez de paz en la Argentina, ¿no? Pretendimos poner 2 jueces de la Corte Suprema a consideración y fueron rechazados. Se los bocharon. Sí. Que claramente en este proceso
no tuvimos nada más que ver, solamente como todos los argentinos pedir que se haga justicia en una causa que ya lleva demasiado tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto que dice Francos? Porque es verdad, ¿no?, que se hablaba de ese pacto de impunidad entre el gobierno y el kirchnerismo o Cristina, y también es cierto que los 3 jueces de la Corte Suprema no son jueces puestos por este gobierno. Esas dos cosas son verdad, ¿no? Sí, yo hago una lectura política que tiene que ver con el gobierno, digamos, las respuestas del gobierno son siempre todo marcha acorde al plan, digamos, claro, ¿no? Entonces, si Cristina, si no la condenan, nosotros no estábamos por condenarla, si la condenan, era nuestro objetivo condenarla, y Santiago Caputo, que cree que tirando 1000 versiones para todos lados, digamos, digita la discusión política, dice no nos conviene por un lado y le manda a decir al otro, pero nos conviene a festejar. El gordo Dan lo festeja y el otro lado dice nosotros no tenemos nada que ver, etc. A mí me da la impresión que si es por la lógica de los acontecimientos y es por, digamos, limitar las libertades democráticas del sistema político, le conviene porque es lo que quiere hacer, es lo que está haciendo. Esa incongruencia con el protocolo antipiquetes, esa incongruencia con no importarle el Congreso, hacer todo por decreto y gobernar con una minoría en base a decretos que no se pueden voltear, bueno, por lo que discutimos muchas veces acá, porque cuesta mucho más voltear un decreto que sacar una ley. Clavarle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Bueno, también, pero muchas veces decían que era retórica. Ahora, a mí me parece que Milei, el tema que tiene es que como quiere ser uno de los principales antikirchneristas y a la vez quiere pelear la base del kirchnerismo, claro, y del peronismo, que es en la que logró penetrar mucho más que todos los proyectos anteriores, digamos, ¿no? Inclusive el macrismo, que volvió a hacerse mucho más clasista. Aunque en la Ciudad de Buenos Aires el desplazamiento de 2023 a 2025 fue hacia los sectores más altos y menos crecimiento en los sectores bajos. Sí. Hay que ver qué pasa en las elecciones generales. Ahora, me parece que el interés, si es por el interés del gobierno, es una vez que está hecho, utilizarlo a como pueda. Digamos, no especularía con que no sé si le conviene, esto parece que no le conviene a nadie. Yo creo que lo está utilizando como puede, y una bandera para un núcleo de un antikirchnerista, decir, bajo nuestra administración, finalmente se hablaba tanto, bajo nuestra administración se metió presa a Cristina Kirchner. Tenemos un fragmento más para ver de un periodista que no puede ser acusado de periodista militante ni de kirchnerista de ninguna manera. Estamos hablando de Hugo Alconada Amón. Presten especial atención, por favor, camaradas, a lo que dice Alconada Amón. O sea, con el mismo ímpetu, con la misma prolijidad, sobre investigaciones que puedan abarcar a Mauricio Macri, Alberto Fernández o Javier Milei. Los indicios que tenemos por ahora es que por lo menos es discutible, porque vemos que en algunos expedientes sobre Mauricio Macri, sobre, por ejemplo, el espionaje a los familiares de Lara San Juan, pero también sobre el grupo Super Mario Bros, tomaron otro camino en los tribunales, del mismo modo que en el caso Libra vemos que todavía ni Javier Milei ni Karina Milei han tenido que ir a dar explicaciones. Vos tenés que una causa por corrupción en promedio demora en los tribunales federales como DOPI entre 12 y 14 años según estadísticas oficiales del Consejo de la Magistratura. Y eso, ¿se puede? Claro, pero ¿y eso, Hugo, se puede llamar justicia? Es discutible, porque además, otra vez, estamos hablando de la doble vara. Si vos me decís que todos los procesos demoran lo mismo, es un eje, y vos decís, mira, es lo que nos toca, por distintos motivos. Ahora, si después vemos que hay dos carriles, el carril más rápido para avanzar sobre, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, y un carril más lento para avanzar sobre Mauricio Macri, ahí ya empieza a hacer ruido esta dinámica. Expliquemos algo más para los que nos están viendo. Hay una experta internacional llamada Gretchen Helmke, que es profesora de la Universidad de Notre Dame, que ella desarrolló un estudio sobre la Argentina, analizando más de 15.000 expedientes judiciales argentinas, y lo que terminó reconstruyendo en base a ese estudio cuantitativo es lo que ella acuñó como la lógica de la defección estratégica. Te lo traduzco al español, una tesis de doctorado te la reduzco en una frase. Jueces y fiscales que tienden a ser procíclicos. Cuando tenés poder se hincan ante vos, cuando dejás de tener poder te patean la cabeza. Bueno, no está contando ninguna novedad, ¿no? Alconada Amón, esto es un poco la sensación que muchos tienen, ¿no? De cómo funciona la justicia en nuestro país. Sí, pero sabes que la posición de Alconada, alguna vez lo entrevisté también, leí su trabajo, La Raíz, sobre la corrupción, etcétera. Pero abre un debate, se abre una discusión interesante. Entonces, si la justicia,
es evidente que la prueba de que no avanza sobre un sector es que el Poder Judicial es sesgado y que tiene una intención política. No podría avanzar nunca sobre otro sector. Pero hay como pero también la exigencia de que el Poder Judicial juzgue a todos, digamos, ¿no? Es también una posición de creer que el Poder Judicial está en condiciones de juzgar a todos. Claro. Y el Poder Judicial está más podrido que el sistema político. Sí. Más colonizado por los servicios de inteligencia. Sergio Moro, muy admirado en algún momento por Alconada en su momento, fue un tipo formado por el Departamento de Estado norteamericano. Ahora, hay algo de verdad en eso, que ante el rol que cumplía el partido militar, ahora lo cumple el partido judicial, para desequilibrar momentos de equilibrio político y decir, bueno, queremos acomodar para que gane este. Eso está en la descripción de Cristina de los acontecimientos. Muchas veces lo dijo, ¿no? Y claro. Pero hay un núcleo de verdad, hay un núcleo racional ahí. En su momento en Brasil, y le salió mal, porque no era Bolsonaro, que era un marginal de la vida política brasileña, era, como en cierta medida con Milei, era asociar con Bolsonaro, proscribir a Lula y que asuma el Macri, el Larreta, el que quiera, Alckmin, que hoy es vicepresidente de Lula. Que así le está yendo un poco también a Lula, también, pero bueno, será para otra discusión. Pero hoy es el vicepresidente de Lula. Y bueno, le salió mal la jugada y terminó allanando el camino que gane Bolsonaro porque, bueno, la dinámica de la política con Lula preso ganó Bolsonaro. Pero partir de la presuposición de que si no se dinamita el Poder Judicial, pero que se dinamita el Poder Judicial, no es que se lo puede reformar, exigirles que sean buenos, que sean probos, está descompuesto el Poder Judicial en la Argentina. Hay que hacer una campaña de desprestigio constante sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, qué sé yo, Sheinbaum en México está, no sé si está bien o mal, pero dice, bueno, vamos a que se vote, que se elija por el voto popular, a democratización o democratizar radicalmente el Poder Judicial. Evidentemente es un poder político, partidario, es un partido único, es un poder con, bueno, gente que está de por vida, ni siquiera es elegida. O sea, me parece que ahí hay que poner el foco sin que, si no es como una exigencia a lo Alconada, bueno, si lo juzgan a todos, ahora empezaron con Cristina, pero lo juzgan a todos. A propósito de esta articulación entre el lawfare y la fake news, algunos dicen, bien, allá no son necesarios los golpes de Estado, con el Poder Judicial corrupto y con las corporaciones mediáticas basta, y vaciamos la democracia, como si el fantasma de la violencia, de una dictadura, de la represión, no estuviera presente. Yo no estoy para nada... sobre la base, perdóname, es que sobre la base de un marco real, ¿no? Porque hay un amigo mío que decía claramente, bueno, dejen de robar con marco teórico, ¿no? Porque a la vez roban y después dicen lawfare, porque también sobre la base real de los bolsos de López, claro, de Julio De Vido, de la obra pública. Entonces, ahí también hay una cuestión que, porque si nos olvidamos de eso, es como que decimos, bueno, esto de repente es todo un invento, porque ¿por qué la gente lo ve y dice? Porque hubo imágenes fuertes también, ¿no? Sí. Como la hubo con Macri y con todo. Quiero mostrarles algo más. ¿Me dejan mostrarles algo más? Sí, yo quería hacer un comentario mínimo, chiquitito, que me quedé pensando en el tiempo que decía Alconada Mon de que tardabas, y me fijé la edad de que tiene Milei ahora, tiene 54 años, cumple 55 el 22 de octubre. Bien. Y va a quedar justo en el borde de la prisión domiciliaria. Claro, mirá, si son 12, 66, si son 14, 68, va a ir en cana a un calabozo, va a ir en cana adentro. Tiene que ir en cana, porque la estafa Libra, a ver, si dicen que Cristina tenía que saber cosas que hacía alguien en la loma de por allá Mercedes lejos, no era Milei no sabía ese día. algo que ponía él mismo con su propio dedito en su propio Twitter, en esa noche sombría en el que después terminó estafando un montón de pobres cripto bros yanquis y algunos criptito bros chiquititos de acá. Bueno, así que yo espero si se da que se ese cumpla. Comportamiento cíclico. Y yo solo quiero decir que con lo que respeto al Alconada Mon, no es Notre Dame. Bueno, no sé qué es Notre Dame. Mira, no me busques porque tampoco es Garraham con M al final. Bueno, ¿Qué va a ser? Bueno, pará, que te quiero mostrar esto, les quiero mostrar esto, Dale. Compartámoslo porque es un poco fuerte. Feynman hace un ratito nada más. Pesados. Por ejemplo, Videla, ¿no? Ese horroroso tipo que terminó muriendo cagando en un inodoro. Me encantó. ¿Y por qué no con Cristina? ¿Por qué no? Si los dos son horrorosos. Uno por robar bebés, matar gente, torturar, tirarlos al río. Y la señora esta por robar. A mí me encantó ver la imagen de Videla morir cagando en un inodoro.
No le deseo lo mismo a Cristina, obviamente. Pero ¿por qué no las mismas condiciones? ¿Por qué un delito sí, otro no? Bueno, pero no entiendo, ¿le deseas o no le deseas las mismas condiciones? No se lo deseo, pero ¿por qué no? Claro, por otro lado, digo, yo, ¿sabés qué creo? Igual que no te encantó tanto, Feynman, que Videla muriera cagando en un inodoro. Me parece que no le encantó tanto, que en realidad tanto no te encantó que querés que le pase eso a Cristina para compensar un poquito eso que no te encantó tanto. Es lo que me parece a mí, pero no sé. Comparto. ¿Cómo un tipo puede decir en televisión semejante? Es como que se aceleran, ¿no? Arranca y dale, y empieza. No hay límite. No sé, es la adrenalina, ¿qué es? No hay límite. Endorfina, no sé, alguna hormona. También una lógica de espectacularización, ¿no? Claro. Yo creo que está pensando en el rating. Pero digo, cuando mira estas cosas. Pero lo dijimos antes. En esto, en la réplica, digamos, ¿no? Lo dijiste vos, Fer, antes. Este es uno de los que circuló por los streaming progresistas para mostrar que ahora somos... podemos dialogar. Que podemos dialogar en el marco de los que defendemos la democracia en distintos grados. Y la verdad que... Vos sabés que hay una cualidad decisiva para sostener una democracia que la propuso Platón, es la justicia y el pudor. En un diálogo que se llama el Protágoras, inventa el mito de Prometeo y Prometeo trae la justicia y el pudor. El pudor no es, qué sé yo, no mostrar la cola. El pudor es lo que evita que un canalla como este diga semejante bestialidad. Es cuidar la intimidad, la vergüenza, lo más íntimo de las personas. Si hay algo que está dañado hoy por hoy en las democracias, y lamento que no se lo diga más, es la cuestión del pudor. Vos, Juan, la vez pasada mencionaste la palabra obsceno. Sí. Y es un calificativo que hoy le cuadra a gran parte de la dirigencia política. Bueno, esto da vergüenza ajena, ¿no? Además de indignación y, bueno, por supuesto, furia. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Comunistas a Bravo TV. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fast So, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas, incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido.
es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fazzo extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fazzo de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Aquí estamos de vuelta, ya son las 21:35, estamos haciendo Comunistas en la pantalla de Bravo TV y vamos a referirnos a mirar un poquito repercusiones internacionales sobre el caso que termina con la detención, la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el último de los posteos de presidentes o expresidentes de la región. Te pido si lo podemos ver en pantalla grande, por favor. Es el posteo de Lula de hace un rato nada más, pero también se han expresado Sheinbaum, la presidenta de México, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el presidente de Colombia, Petro, y Lula hace un rato nada más, fíjate, de 8:44 p.m., es decir, hace menos de una hora, ponía lo siguiente: llamé a la camarada, mirá, está en Comunistas también, Lula, pero la palabra sería compañera, Cristina Kirchner, esta tarde, y le expresé mi solidaridad, le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles, observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando. Importante esto porque estamos hablando de un presidente que pasó por una situación, bueno, comparable, ¿no? Digo, alguien que fue preso, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y está hablando con una persona que va a estar en una situación seguramente no exactamente igual, porque Lula fue a una cárcel, ¿no? Sí, Lula sufrió la pérdida de su nieto. Mientras estaba preso. Así es. Sí. Y eso fue un golpe terrible. Es decir, es un hombre evidentemente, bueno, es un cuadro político gigante, Lula, pero no hay que desestimar lo que atravesó ese hombre estando preso de una manera absolutamente injusta. Perder un nieto, un chiquito de 9 años. Tuve la oportunidad de escucharlo el domingo pasado en Brasilia, en un congreso del Partido Socialista Brasilero en el que estuve participando, y la verdad que, aparte de entero, con 82 años, 80 tiene ahora, ¿no? Llegaría 82 a la próxima candidatura, entero, con una energía y con una claridad. Uno piensa lo que le da estatura a un estadista y a un líder internacional de la talla de Lula, una persona que pasó 2 veces por la cárcel, porque también estuvo detenido cuando antes de ser presidente, en la dictadura, exactamente,
y ahora en democracia también perseguido político, y hablar de lo importante que era construir un consenso democrático, por qué era importante que los líderes de la oposición a su partido viajen con él a los viajes internacionales para que los acuerdos que él celebraba con otros países después el sistema político los entienda para acompañarlos. Entonces él va a los BRICS y lleva hasta los más opositores, los lleva a todos para que vean cómo son las negociaciones. La verdad que una lección de vida y de política impresionante. Habló como 1 hora y media, aparte hizo el chiste, dice, bueno, en Europa uno va al G20 y tiene 3 minutos. Y en 3 minutos tenés que decir, y vale lo mismo, los 3 minutos de Lula que los 3 minutos de Biden o de Trump o de cualquier otro presidente. O sea, acá en Latinoamérica la gente habitualmente habla horas y horas y horas. Bueno, yo voy a ser breve, y habló 1 hora y media, pero la verdad que sin desperdicio. Me hiciste acordar a Fidel Castro en la Facultad de Derecho, 8 horas, 8 le metió. horas, Impresionante. No quiero cortar con tanta dulzura, pero cayendo fuerte en la popularidad de Lula. Bien, no sí, necesariamente total. capitalizado por Bolsonaro. No, ¿y sabés por qué? No necesariamente, pero que los problemas económicos, sociales en Brasil están... ¿Podemos volver a Cristina? Sí, perdón, sin profundizar, digo, hay una pérdida de la capacidad de compra de los salarios impresionante, a pesar de que la inflación está relativamente controlada. Ahí cuando decías mantenerse fuerte, yo lo leía también en términos del ejercicio, porque él en la cárcel hizo mucho ejercicio. De hecho, yo me acuerdo cuando sale de la cárcel que se va y se mete en el mar y ves un Lula que está fuerte también físicamente y más a esa edad. Y bueno, y salió con una novia también de la Eso cárcel. es cierto, con pareja nueva, ¿no? ¿Cristina se ve en el espejo de Lula? Pregunta. Bueno, si se ve en el espejo de Lula, se ve presidenta en el 2027. ¿Con ¿no? quién? Qué difícil. ¿Cuál sería el Alckmin, que era el dirigente Pero del y centro? el tema de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno, no sé cómo. Digo, si se ve en el espejo y el espejo Yo no quiero refleja pincharle el el globo a futuro. nadie, pero hay 2 elementos diferentes. El primero, que no hay instancia superior a la cual reclamar, porque Lula tenía el Tribunal Superior. Internacional, no igual, sí, hay una. Pero tiene esta hermosa corte que tenemos, de 3 caballeros, tiene antecedentes de desconocer fallos internacionales en temas no de tanta trascendencia. Lo segundo es que el indulto no aplica a las causas, el indulto en la Constitución no aplica a las causas que tienen que ver con defraudación de la administración pública, etcétera, que son las causas por las que fue condenado. Un par de tapas, por favor. Vamos a ver la tapa de El País de España sobre el caso de Cristina. La condena a Kirchner rompe la política argentina. La expresidenta no podrá ser candidata de por vida, pero de ninguna manera queda fuera del juego electoral. Interesante el planteo que hace en la bajada, ¿no? Esto. Primero, bueno, la frase rompe la política argentina. Cuando sea grande me gustaría titular así. No sé si está bien, después si lo pudieron fundamentar, pero claro, el título te llama a leer la nota. Totalmente, totalmente. Y esta idea de que, bueno, no va a poder ser candidata, pero no queda fuera del juego electoral porque, bueno, va a seguir ejerciendo su liderazgo y su influencia desde su casa, digamos, si ese es el lugar en el que va a tener que quedarse. Y tenemos la tapa del New York Times en español, y aquí también interesante la expresión. Un titán político en Argentina es condenado a prisión. Titán político, así define a Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema confirmó una condena por corrupción contra la expresidenta, consolidando una sentencia de 6 años y bloqueando un plan de regreso a la política. Aquí es un poco más discutible porque en realidad nunca se fue de la política, ¿no, Cristina? Digo, no hay un plan de regreso a la política. Pues sabes que de punto Imaginen de a vista... Milei leyendo este título, ¿no? Esto de titán político, que vena, ¿no? Fenómeno barrial. Fenómeno barrial, claro. Pues sabes que desde el punto de vista psicoanalítico, la posición de Cristina, ella puede utilizar el semblante del sacrificio. Para cualquier encuentro, lo que está en el inconsciente de las personas es algo que se sacrifica. Vamos a comer un asado, matamos un corderito y lo comemos. Siempre se sacrifica algo. Esto está, es el banquete totémico. Se mata al padre, los hermanos se juntan y se funda la sociedad. Esto está en Freud. Con la inteligencia que tiene Cristina, ella puede, no me extrañaría, que utilice esta cuestión de sacrificio. Yo soy la condenada. Y si lo sabe utilizar, esto le otorga un poder enorme para precisamente unir al peronismo. ¿Quién mejor que Cristina en este momento para sugerir, indicar y unir al peronismo? Me parece que esto es una de las llaves, creo que, de la posición
Hasta ahora, perdón, no lo estaba logrando. No sé si era la intención tampoco, pero no lo estaba logrando. Unir al peronismo. Hay quienes dicen que ella quiero ser candidata porque sabía que la iban a condenar. Y a partir de ahí el poder de ella es inmenso. Dentro del peronismo y, como dice ahí, dentro de toda la escena política, hasta incluso diría de la región, porque todas las respuestas de los gobiernos Petro, Lula, Correa y varios más, la están... Pero esto se basa desde el punto de vista psicoanalítico en saber usar este lugar de sacrificio. Vamos a hablar de un episodio muy desagradable que se produjo hoy, que tiene que ver también con la condena a Cristina. Esto sucedió en la Universidad Católica Argentina. Resulta que el diputado libertario José Luis Espert, a quien el presidente está llamando el profe desde hace algunos meses, protagonizó un escándalo allí en la UCA donde fue abucheado y finalmente... No queda claro si expulsado, pero mucha gente le estaba pidiendo que se fuera, buena parte del auditorio, después de lanzar una violenta frase contra Cristina Kirchner y en realidad también contra su hija, contra Florencia, durante un simposio de comunicación política. Lo que debía ser una jornada de debate sobre comunicación política derivó en un momento de máxima tensión. En medio de su intervención, Espert relató un episodio en el que, según sus palabras, le dijo a Florencia Kirchner: ¿cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta? Vamos a escuchar y a ver lo que pasaba con Espert allí en la UCA. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta. Entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí, no digo que no sabía que estaba politizado. Yo digo que nos tenemos que manejar con respeto, digo, para no parcializar. Podemos contar cosas con el máximo respeto. Bueno, es un poco confusa la situación, no es para nada confuso lo que dice Espert, ¿no? Es una estupidez, una barbaridad completamente fuera de lugar. Lo que se nota es que él, en principio yo interpreto, quiere hacer esto como una especie de gracia, que nadie le festeja, digamos, nadie aplaude sus palabras ni se ríe después de la barbaridad que dice. Lo que genera es una reacción en contra, por supuesto. No entiendo la primera ola de aplausos a que responde, porque vieron que después... El repudio. Es repudio, ¿no? Es repudio, a los que le gritan. Por el tipo de aplausos. Son tan obvios, pero tan obvios. Tratar a una mujer de puta es el sumum del macho, del machirulo. Meterse con la familia, además con alguien que no tiene nada que ver en esta historia. Además, pero la condición femenina de Cristina la odian porque es mujer. Y entonces, ¿cuál es el insulto de mujer? Sos puta. El goce femenino genera todo tipo de inquietudes. Igual a mí no me sorprende Espert, porque la verdad que esto que decís, ¿no?, de las mujeres lo tiene hace rato. Él decía que las mujeres que recién la UH se embarazan para cobrar un plan. Es uno de los que más lo ha dicho, aun cuando hay 90.000 estudios que te muestra que el embarazo bajó con la UH, digo, ¿no? El promedio de embarazo y sobre todo el embarazo hoy mismo también, o ayer está este tuit de los pendejos del orto también, digo, hay una permanente, lo de cárcel o bala. Los pendejos del orto por las tomas de las universidades. Los pendejos del orto por la toma de las universidades, estos pendejos del orto tienen que dejar estudiar. Lo de cárcel o bala. Claro, yo tomo el ámbito, ¿no? Sí. O sea, me destaco el lugar. Así que el lugar es el mensaje. Yo creo que la Universidad Católica no es las facultades sociales de igual comunicación política. Y comunicación política en general no está. Tenemos el comunicado de repudio de la UCA, ¿no? Un comunicado de repudio donde dicen, bueno,
Si bien no somos organizadores del mencionado Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina repudia las expresiones agraviantes realizadas por el diputado nacional José Luis Espert, quien expuso en el panel legislativo con pluralidad de participantes. Bueno, lo demás son firuletes, detalles, pero es un poco repudiar y otro poco despegarse, ¿no? También no somos organizadores. Viene en un raíz la UCA, porque hace 2 o 3 semanas en otro hecho similar también salieron a pedir disculpas por algo que había dicho alguien. En la UCA, ahora no recuerdo, un estudiante o una docente que había tenido alguna expresión, o el director. El director había hablado, es el que dijo que bueno, que era un fracaso que las mujeres tengan que salir al mercado de trabajo. Exactamente, tuvo que salir este director de Relaciones Institucionales a pedir disculpas también, que no había querido decir. Lo relaciono con lo de Feynman. A mí me da la impresión que si alguna vez hubo una reacción, como se decía, a la policía del lenguaje, ¿no? A la corrección política, que fue muy utilizado por estas derechas, ¿no? La victimización de que no podemos decir nada, de que ya no se puede. Claro, un poco eso. Si alguna vez lo hubo, a mí me da la impresión que va a haber una reacción contra este tipo de cosas también, ¿no? Claro. Creo que, porque si los núcleos duros, sacando lo que, digamos, ¿no? Los sectores más reaccionarios, yo creo que tampoco es el promedio de la sociedad argentina que opinan que se habla así a una hija, inclusive, de una madre, al margen de cualquier cosa, o se compara a Videla. Me da la impresión que también van a tener su reacción a la reacción, en términos del uso del lenguaje, ¿no? ¿Está en batalla eso, Fer? No, yo creo que está en batalla, pero digo que, hago una hipótesis, digamos, ¿no? ¿Quién lo sabe? Pero me da la impresión que genera mucha incomodidad, digamos, ¿no? O sea, como que no es que todo el mundo lo sale a festejar, digamos, al margen de sus patotas digitales o quienes sean, ¿no? Igual no hay que descartar que le haya dado un bajón de azúcar, ¿no? Porque entre el tono de voz y la forma patinó un poco, me parece que estaba un poquito. Y cuando hablas de azúcar, hablas de azúcar, diabetes, en fin, un bajón. Mientras tanto, en Israel, pasamos al siguiente tema. Durante su visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei fue galardonado con el premio Génesis. Temazo de Vox Day, por otro lado, una condecoración entregada por el Parlamento israelí que suele recibir el nombre informal de Nobel Judío. La ceremonia tuvo lugar mientras el mandatario argentino continúa con su extensa gira por Asia y Europa. El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el canciller Gerardo Wertheim, el embajador argentino en Israel, Axel Wanisch, y el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein. Todos ellos asistieron al acto donde Milei recibió la distinción. ¿Qué podemos decir sobre este premio? ¿Conocemos el premio Génesis? Solo, bueno, por lo que veo, viene en una cajita de cristal y no sé exactamente qué es lo que está dentro. Yo te diría que este es el premio menos falopa de los que recibió Milei. Se lo da el Parlamento, la que porque le vino con una tarasca impresionante. Tiene, creo que me decían los chicos, $1 millón de dólares. Sí. O sea, digo, tan falopa está no consiguiendo inversiones para el país. Sí, y aparte, se puso zapatos, se sacó las zapatillas esas sucias que tiene siempre y se puso zapatos. Así que habla de lo importante de este premio. Bien, y sí, bueno, un presidente que parece querer más a Israel que al país que está presidiendo, ¿no? Sí, por otro lado. Mirá cómo mira el premio. ¿Qué hacemos casi con ese, como con emoción, $1 millón? ¿Los va a donar al Garraham? ¿Dijo eso? No, pero él dijo que iba a hacer una obra en el muro de Berlín. Por ahí lo usa para hacer la obra. Por ahí lo usa para la obra. O pero lo dona puede directo. hacer eso, en realidad, bueno, hablando un poquito en serio, no puede hacer eso tampoco. Digo, puede hacer una... Yo creo que sí puede hacer acciones de bien común con ese dinero, porque de hecho... Direccionarlo, pero no recibirlo porque sería una dádiva y es un delito. O sea, no puede pasar por sus manos de ninguna manera. No, puede discúlpame, pasar, sábado y domingo Milei no es presidente. Claro, ahora es Villarroel presidente. Déjame nombrar una cosita a propósito de esto, que es en Israel, que capaz que es un tema que tenemos que discutir en este programa en algún momento, que es, ahora está viajando una delegación internacional porque detuvieron a una de las caravanas que iba camino a Gaza, esto estaba Greta Thunberg, etcétera. Está viajando, me estaba viendo recién que están deteniendo gente en la frontera, que es el genocidio que está haciendo el Estado de Israel. Estamos asistiendo a un genocidio en el pleno siglo XXI, abierto casi como nunca y televisado casi como nunca, sobre un pueblo que bueno, merece toda la solidaridad. La verdad que es increíble. Creo que alguna vez surgió que deberíamos poder debatir, ¿no? En la Argentina hay una fuerte presión para que no se debata. Y bueno, mientras este hombre recibe eso, esa misma gente
está asesinando 17.000 niños, bueno, no sé, es innombrable lo que están haciendo. ¿No les dejaron llevar la ayuda humanitaria a un grupo de activistas y líderes de distintos países? Por eso se armó una caravana ahora, de hecho, compañero, Luca Bonfante, por ejemplo, estaba viajando, entre esos del Frente de Izquierda y varios de otros países que estaban bajando una caravana hacia Gaza. Estamos llegando ya al final del programa, les pido 20 segundos a cada uno para despedirse, si tienen ganas, empezando por Esteban y terminando con Mercedes. Bueno, nada, seguiremos expectantes a ver si hay caravana o no a Comodoro Pi, a ver si habrá caravana o no a Comodoro Pi o le llevan el pianito a calle San José para evitar la movilización popular. En todo caso sería la semana que viene ya, ¿no? El martes. 5 días hábiles, es el martes, miércoles, porque el lunes es feriado, así que miércoles creo que cae el quinto día. Sergio. Estamos viviendo una etapa decisiva, crucial para la democracia. Es el momento para que todos los argentinos que quieren cuidar este territorio, que siga siendo vigente el Estado de Derecho, nos despertemos. No se necesita sacrificio, no se necesita violencia, se necesita diálogo y estar juntos. Eso. Fernando. Sumo a lo de Sergio, si es efectivamente que estamos ante ese cambio de régimen, no los tuits tibios ni hablar, ¿no? Pero no alcanzan los tweets, los posteos de Instagram, la foto, sino algo mucho más contundente a una acción violenta, ¿no? Que violenta los derechos democráticos. Mechi. Bueno, yo le quiero mandar un beso muy grande a mi mamá, que está cumpliendo años hoy. Vamos. Y que ojalá esté pasándola lindo. ¿En Misiones está tu mamá? Está en Misiones, me dijo conmigo que mi tía le lleva una torta, una pasta frola, no sé cuánto. Y bueno, la semana que viene estaré ahí brindando con ella. Es la única en toda mi familia, creo, y en toda la gente que conozco que no toma alcohol. Así que brindaremos con agüita. Ay, bueno, pero vos podés tomar alcohol. Yo sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, feliz cumpleaños también, mamá de Mechi. Y gracias, camaradas, por haber compartido la mesa esta noche. Y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV enseguida. Quédate ahí. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Ponele Filco. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fastso de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fastso, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas. Incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte
instantes sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fazzo extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordená hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fazzo de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Minuto pasó de las 10 de la noche ya comienza QR con Pablo Caruso y todo su equipo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Aquí estamos, ¿no? Acomodándonos un poco a la nueva normalidad, a la nueva racionalidad política, después de la decisión de la Corte Suprema, que se mete en cada conversación, se mete en cada cosa que se discute en este tiempo, ¿no? Y hay que ver cómo se van reacomodando los escenarios. Claramente, sí. Bueno, empiezan a aparecer las posiciones y empiezan, bueno, algunas un poquitito pasadas, ¿no? Pasadas de rosca. Estábamos compartiendo hace un ratito nada más, bueno, más allá de unas declaraciones de colegas, no sé si colegas, lamentables, lo desperta ahí en la UCA, ¿no? Estas declaraciones en un debate sobre comunicación política, creo que era, ¿no? Y
no sé, un comentario completamente fuera de lugar que terminaba en una agresión a Cristina y también, bueno, de un costado a Florencia, que me parece que no tiene nada que ver en esto, ¿no? Sí, porque se van dando además, Juan, escenarios, se van acumulando escenarios, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos en el pase sobre la violencia como una manera de hacer política? No la genera Milei, pero lo explica Milei de alguna manera. Habría que ir para atrás mucho tiempo. Sería toda una discusión respecto de cuándo comenzó efectivamente eso a generar con lo que hoy convivimos. Ahora, si a eso le agregás que un sector de la sociedad está muy dolida, emocionalmente muy a flor de piel, porque cree que encarcelaron injustamente a su líder y condiciona toda la vida política y la vida democrática, y en medio de todo eso aparecen esas provocaciones, y además cada vez corriendo más límites, hay una preocupación sobre la convivencia social, me parece. No sé si crees que estamos exagerando sobre este punto, lo vamos a tratar ahora en detalle, Juan. Sí, bueno, pensaba en metáforas futboleras que hemos usado en más de una ocasión, ¿no? Es la idea de gritarle en la cara el gol al rival, ¿no? O esto de un partido del ascenso de hace poquitos días, lo viste seguramente el gol, que termina siendo de taquito innecesariamente un jugador y esto termina generando un revuelo gravísimo en el final del partido. Sí, como... un poquitito, no sé si es mucho decir ponerse en el lugar del otro, ¿no? Una mínima empatía. Es como que el sentido de comunidad, ¿no? Más allá de las diferencias de ideas y de posiciones políticas, parece un poco perdido. Lo que pasa, Juan, es que es difícil pensar cómo va a llegar el límite cuando vos tenés actores de la política que se alimentaron de eso todo el tiempo. Claro. Recién vos compartías lo de José Luis Espert. Lo de Eduardo Feynman, haciendo un paralelismo con Videla y su muerte en la cárcel. Vi también un conductor de televisión tomando una taza, mostrando que la taza tenía un sobreimpreso del fallo. Apenitas horas, horas después de que el fallo fuera público, ¿no? Todo eso, ¿a dónde conduce? Mira, te cuento una anécdota que en un ratito vamos a compartirla. Hoy un diputado nacional contó que tenía una actividad de comisión y que cuando estaban entrando a la comisión, una diputada libertaria le dijo algo así como qué amargados se los ve, están llorando a su santa, una cosa por el estilo. Eso ya de por sí es un dato que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero este diputado nos confesó que le dio ganas de reaccionar, que se pudo contener, pero que le dio muchas ganas de reaccionar. Bueno, perdóname, ya hubo reacciones que son absolutamente repudiables. Si pensamos en lo que pasó anoche en un canal de televisión, con los destrozos que provocaron, bueno, manifestantes que iban a la vigilia en la casa de Cristina, esto no es aceptable y es una reacción grave, violenta, que te muestra apenas la puntita, ¿no? De cosas que podrían llegar a pasar de uno y otro lado. Pero ahí podemos hacernos dos preguntas. Primero, ¿quiénes son? Repudiarlo, pero después trata de pensar un poco más cómo se fue generando todo eso, ¿no? Ahí me parece que hay un dato. Una escena cotidiana, Juan. Alguien que se sube a un taxi, clásico ámbito donde suelen darse discusiones políticas, pero en este tiempo lo digo, ¿no? Alguien se sube a un taxi, el chofer pregunta si puede poner la radio, en la radio están hablando de Cristina, y sea el chofer o sea el pasajero o la pasajera, dicen, por ejemplo, qué bien que esta chorra ya la encarcelaron. ¿Cómo termina hoy esa escena? Esas cosas a mí me están preocupando mucho. Me parece que ninguna movilización va a volver a ser exactamente igual desde que pasó ayer lo de la condena hacia adelante. Bueno, todo esto me parece que nos invita a tratar de ser muy responsables en la lectura de las cosas, en la expresión, en la convivencia con el otro, como vos decías, Juan. Y en los diálogos en los taxis, porque si no va a haber que bajarse y tomarse otro. Es un problema, Pablo. Sí, total, no, pero lo que no puede pasar es, bueno, entonces no hablemos de política, ¿viste? Porque ese es un retroceso muy grave ese también. No hablemos de política, no hablemos de las cosas que nos pasan, de los conflictos que tenemos. Pero elijamos los términos, me parece que es un poco eso, ¿no? Y es cierto que el estándar del discurso violento viene marcado desde arriba, ¿no? Claro. Y de rama.